Muy buenas, pensemos en esto por un momento. ¿Y si una de las películas de ciencia ficción más famosas de la historia fuera en realidad una puerta de entrada a algunas de las preguntas más grandes y antiguas de la filosofía? Pues de eso va esto. Hoy nos sumergimos de lleno en The Matrix para explorar precisamente eso, un viaje directo a la madriguera del conejo filosófico. Y vamos a empezar con la pregunta clave de toda la película, una que, lleva siglos dando que hablar a los filósofos. Morfeo lo clava: ¿qué es real? Esta pregunta, tan simple y a la vez tan increíblemente compleja sobre la naturaleza de la realidad, es nuestro punto de partida. Bien, aquí tenemos nuestra hoja de ruta. Vamos a seguir un camino de descubrimiento muy parecido al de Neo. Empezaremos con una pregunta que parece sencilla y poco a poco veremos las implicaciones tan profundas que tiene. Venga, al lío. Primer punto, más que una película. Y la pregunta es, ¿por qué usar un taquillazo de ciencia ficción para hablar de ideas filosóficas que pueden ser bastante densas? Pues la respuesta es bastante directa, la verdad, como se sugiere adaptando una cita famosa. ¿Por qué hablar de la cultura pop como Matrix? Sencillamente porque ahí es donde está la gente. Es que al final, la cultura popular es el idioma que todos compartimos, ¿no? Y eso la convierte en el sitio perfecto para empezar a explorar conceptos complejos que de otra forma podrían parecer, muy lejanos. Pasamos ahora al que es probablemente el momento más icónico de la película. Y vamos a ver cómo esto nos ayuda a entender la realidad. Punto 2. El dilema de la píldora roja. Vamos a hablar de ilusión, de felicidad y, claro, de verdades que duelen. Es que la película bebe directamente de la alegoría de la caverna de Platón. Es un experimento mental brutal de la antigua Grecia que en el fondo plantea el mismo problema al que se enfrenta Neo. ¿Qué es mejor? ¿Vivir en una ilusión cómoda y feliz o encarar una realidad que puede ser muy dura? Y aquí está el meollo de la cuestión. La elección entre la píldora azul y la roja es en realidad una elección entre dos posturas filosóficas. Por un lado, el hedonismo, que es lo que elige Cifra, el placer por encima de todo. Y por otro, el deseo de una realidad genuina, de verdad, aunque eso signifique sufrir. Ojo, que el argumento del filósofo Robert Nozick contra la píldora azul es potentísimo. Viene a decir que una vida de puro placer enchufada a una máquina podría no ser una vida con un significado real. Al final no seríamos más que masas indeterminadas. Claro, una vez que alguien se desconecta, la pregunta cambia. Ya no es solo qué es real, sino algo todavía más profundo. Entramos en la tercera parte: escapar del yo. La pregunta ahora es, ¿quién es ese yo que despierta? Esta es la siguiente capa de la cebolla. Un problema que desafía la idea que solemos tener de un yo que es fijo, estable, único. Si el cuerpo no es real y la mente era un programa, ¿qué queda? Aquí el filósofo David Hume nos dejó una idea fascinante. Él decía que si miras dentro de ti, lo que encuentras es un chorro constante de pensamientos, de sentimientos, de percepciones, pero no encuentras a un yo fijo que esté ahí detrás observando. No hay un pensador, solo pensamientos. Y esto conecta con ideas de otras tradiciones, como la mente espejo del budismo. Es una metáfora genial. Quizás el yo no es algo que se encuentra, sino un estado de conciencia pura, como un espejo limpio que simplemente refleja lo que pasa por delante, sin quedarse con nada. Bueno, y con esto llegamos a la cuarta parte. ¿Elección o destino? A Neo le repiten que él es el elegido, y esto nos mete de cabeza en uno de los debates más clásicos de la filosofía, el fatalismo contra el libre albedrío. ¿Estaba escrito su camino o fue él quien lo eligió a cada paso? Las profecías del oráculo son el ejemplo perfecto para plantear este debate. El fatalismo nos dice, básicamente, que hay cosas que van a pasar sí o sí, hagamos lo que hagamos para evitarlo. Y aquí hay un experimento mental muy interesante que ayuda a entenderlo. Imaginemos que uno encuentra un libro que cuenta su vida al detalle, pasado, presente y futuro. Se lee que a las 6 de la tarde se marchará de un sitio. La pregunta es, ¿se podría elegir quedarse solo para demostrar que el libro se equivoca? Esto hace que el concepto del determinismo se vuelva algo muy personal. Y esto nos lleva a una paradoja curiosa. El simple hecho de conocer una profecía podría dar el poder de invalidarla. O sea, un oráculo solo sería infalible si nadie supiera lo que ha predicho. Esto sugiere que, incluso en un mundo que parece ya escrito, la conciencia, el saber, abre la puerta a la elección. Y todo esto nos trae a la fase final de nuestro recorrido. La quinta y última parte, construyendo tu propia realidad. Aquí es donde el viaje filosófico se convierte en algo práctico, donde entender la realidad da paso a la posibilidad de darle forma. El filósofo Immanuel Kant propuso algo que fue una auténtica revolución.
Dijo que el mundo que percibimos no es una realidad objetiva que está ahí fuera sin más, no. Nuestra propia mente participa activamente en construir esa realidad. Es una idea potentísima. Y este pensamiento conecta de forma directa con la transformación final de Neo. Él no solo escapa de Matrix, él aprende a reescribir las reglas del programa. ¿Basándose en qué? En su propia voluntad y en su creencia. Es un camino muy kantiano, ver la realidad, elegir un bien y creer en el poder para hacerlo realidad. Y así, al final, la película nos deja un desafío, una pregunta que resuena mucho después de los créditos. Si Matrix es un programa y se nos sugiere que nuestra realidad también lo es en cierto modo, la pregunta es inevitable. ¿Qué código va a escribir cada persona? El viaje filosófico se convierte entonces en una cuestión de poder personal.